¿Cómo están? Nosotros con el gusto de que estén con nosotros y con el deseo de que se queden a lo largo de esta transmisión, como siempre les digo. Yo soy Fernando Rivero y desde la redacción del periódico El Universal, esta es una emisión más de Que Ver 321. Hoy me acompaña Chema Cortés. Chema Cortés es un apasionado del formato de las telenovelas. Es licenciado, o bueno, está en proyecto de serlo, de la carrera de comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Por la Universidad de Puebla. En la Universidad de Ibero de Puebla. Está en vías de concluir su educación superior, pero tiene ya un buen rato siguiendo lo que es la industria del melodrama. Tiene un rato también ya trabajando en lo que es medios de comunicación. Y bueno, lo que hoy nos aplica en nuestra plática es saber para dónde va, si es que nos podemos aproximar un poco, el formato de la telenovela, si sigue vigente, cómo se ha transformado. México, que hasta hace poco tiempo era punta de lanza en la producción de estos, en la realización de estas producciones, pues hoy vivimos un cambio. Se siguen produciendo, pero se ha modificado el formato que conocimos y que permaneció en la pantalla chica de México y que se exportó a otras partes del mundo. Chema, ¿desde cuándo eres seguidor de las telenovelas? Híjole, desde que tengo memoria, la verdad. Desde muy chavito me recuerdo viendo telenovelas. Obviamente, pues al principio ya sabes, ¿no? Llegabas de la escuela, veías la telenovela con tu mamá, tu familia. Y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. ¿Cuál recuerdas así como más lejana? La que recuerdo con mucho cariño sería Alegrijes y Rebujos, una telenovela infantil de Rocío Campo. Cuando se hacían. Ajá, cuando se hacían. Porque incluso había una división, ¿no? Una dirección de contenidos infantiles. Televisa Niños, justamente. Exacto. Y bueno, obviamente un niño que veía eso soñaba de repente con estar ahí. Pero bueno, esa es la que recuerdo con mucho cariño. Ya de ahí en fuera, Rubí también, por ejemplo, me acuerdo haberla visto. Pero en aquel momento había, ya sabes, como que me regañaba mi mamá, mi abuelita. No era algo para ti. Ajá, no veas la novela, no veas esa novela. Y me acuerdo mucho que la veía a escondidas. Pero obviamente, pues, antes tenías que estar sí o sí pegado a la televisión para verla, ¿no? Entonces, si no te perdías el capítulo y te lo perdiste, no sabes en qué quedó, en qué se quedó ayer, ¿no? Hoy las cosas han cambiado. Totalmente, oye. Y ya obviamente con el paso de los años, ya cuando entró a la secundaria, recuerdo que ves que vendían los ¿cómo se llaman? Los cassettes donde grababan la telenovela. Sí, que era como un compilado, ¿no? No era si bien toda, pero era como no sé, estuches de DVDs, ¿no? Así es. Entonces yo me acuerdo que ahí las veía. Mi mamá una vez compró esa telenovela en el casetito y la veía. Todavía en videocasetera. Todavía. ¿Cuál compró? Compró Rubí, compró Esmeralda de Leticia Calderón y esas me las vi también. Entonces también las recuerdo mucho. Oye, ¿y determinó un poco este gusto? Bueno, porque sí, por lo que veo, tanto tú como yo fuimos educados un poco con la televisión porque era lo que había, ¿no? Sí, claro. ¿Eso determinó un poco tu vocación? Sí, totalmente, porque yo me acuerdo que en la prepa, en el bachillerato, de repente teníamos una materia de ciencias de la comunicación, y en esa me acuerdo que nos pedían hablar de un tema, del tema que uno quisiera. Entonces, yo me acuerdo que hacía equipo con mis compañeros y les decía, vamos a hablar de la telenovela. Y entonces, en aquel entonces, pues se sorprendía, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de telenovelas? Hablamos de otra cosa. Pero bueno, al final no sé qué pasaba, que los terminaba convenciendo y hablábamos de la telenovela. Entonces me apasionaba mucho y dije, me gusta mucho hablar de este tema. Entonces ya salgo de la prepa. Antes de entrar a la universidad todavía me puse a trabajar. Entonces en ese lapso hablaba de telenovelas con un amigo de Puerto Rico. En Facebook, cuando era el auge de Facebook, y bueno, desde ahí me nació mucho. Oye, ¿qué llegaba en ese momento de México para allá?
Pues llegaban muchas telenovelas, porque en Puerto Rico las veían a través de Univisión, en Estados Unidos. Pero producciones mexicanas. Producciones mexicanas. Entonces, si yo me acuerdo que en aquel entonces estaba una telenovela que se llama Corazón que miente, creo. Bueno, ese es del 2016. Bueno, había varias telenovelas en aquel y nos la pasábamos hablando de esa novela, ¿no? A mí me gustaba mucho también. Y me acuerdo que todavía en aquel entonces, pues yo ya estaba grande, pero pues aún así mi mamá me prohibía ver esa telenovela. Pues ya sabes, de repente, por ella soy Eva, es Jaime Camil, Escondidas. Oye, tú, que aunque eres muy joven, todavía te alcanzó esa etapa de las telenovelas, pues tradicionales, porque antes duraban muchísimo, Sí, ¿no? sí, Muchísimo. Claro. Hoy vemos que la mayoría se siguen haciendo las mismas historias, pero ya en un formato mucho más corto. Tú estuviste como en ese impasse. Sí, justo como en el puente de transición, siempre digo. Sí, justo. Incluso las telenovelas que veo ahora me hacen extrañar a las de antes, ya sabes. ¿Eres más fan del formato largo, digamos? Sí, la verdad sí. Sí. Por ejemplo, la más larga que me acuerdo, La Fea Más Bella. Que duró 300 y algo capítulos. Yo decía, en aquel entonces... Que nada que ver con Yo Soy Betty la Fea, ¿no? Claro, o sea, años luz. Pero obviamente, pues la veía porque yo en aquel entonces todavía no conocía a Betty la Fea. O sea, cuando salió esa versión, yo no conocía... 2006, yo creo. Yo no conocía Yo Soy Betty la Fea. Entonces, pues me la veía. ¿No? Me la veía porque, como decíamos hace rato, no había otra cosa que ver, no había otra cosa que hacer. Ya obviamente, ya después cuando vi Yo Soy Betty la Fea, dije, no. Ya con un pensamiento más crítico, tú dices, ¿por qué me aventé esa telenovela? Bueno, pero a lo mejor fue tu punto de contacto, ¿no? Porque aparte es una de las telenovelas que más se ha reversionado a nivel mundial, ¿no? Sí, apenas no tiene mucho, hicieron una versión en China, creo. En China. Una nueva versión, hace como 2 años ha de haber sido. Sí, es que se ha hecho en no sé cuántos países, en cuántos idiomas, y se sigue retomando, ¿no? Claro, se sigue retomando esa versión que yo digo, en estos tiempos ya no te la aceptan fácilmente. O sea, es complicado que te acepten esa historia en estos tiempos. Pero tiene algo. Tiene un encanto propio, ¿no? Justo, es de esas telenovelas que, como bien dices, tiene su encanto y no en todas pasa. En esa, por ejemplo, también recuerdo Café con Aroma de Mujer. También se ha hecho un montón, ¿no? También tiene su encanto esa historia. O Mirada de Mujer, incluso. Bueno, Señora Isabel. Señora Isabel, luego Mirada de Mujer. Ahora con esa misma mirada. Pero hubo una con Mayrín Villanueva. Ya hablamos aquí de eso, ¿no? Si nos dejan también. Sí, justo. Creo que van 6 de las más conocidas, ¿no? Justamente. Sí, porque ahora en formato de serie. Ahora lo hicieron en formato de serie que... Bueno, yo honestamente no soy muy fan de esa versión. Siento que... ¿Qué te pareció Angélica Rivera en el personaje de esta mujer madura? Que se da una nueva oportunidad en el amor. Que no la buscó de entrada, ¿no? Esa es la columna vertebral de esa historia. Fíjate que a mí Angélica Rivera me gusta mucho como actriz. O sea, independientemente de todo lo que haya pasado con ella o la historia que ella traiga. La personal. A mí honestamente... me gusta mucho como actriz. En esta versión siento que pudo haber sido más explotada, o sea, como que más explorada, ya sabes. Pudo haber dado ella más como Pudo actriz. haber dado mucho más, claro. Pero bueno, yo comprendo que están pues a las órdenes de sus directores, de sus escritores, entonces pues hacen lo que ellos les indican, ¿no? Pero sí siento que pudo haber dado mucho más en esta nueva versión. Me gustó mucho cómo se ve. Ella cómo se ve, porque bueno, también seamos honestos, ya las señoras de 50 años ya no se ven como hace las señoras de los 50 años de hace 20 años. Exactamente. O sea, algo que pasaba justamente con Mayrín Villanueva, la criticaban mucho porque le decían, no le creemos que tiene 50. O sea, ya tiene 51 años, creo. Sí, se reconfiguró, ¿no? Pero pues ya no las vemos como hace 20 años, sí, ¿no? Entonces, esa parte yo la perdono. Entonces, por eso siento que Angélica Rivera era la indicada para ese papel. Ya en cuestión de que le faltó historia, le faltó como pues sí, más punch, como decimos de repente. Siento que
Oye, y que ¿tú cómo ves el hecho de que veamos remakes del remake, adaptaciones y adaptaciones de una misma historia? Ahorita está pasando con Doménica Montero, que me parece que se estrenó para finales de los 70s, después de los 80s, con ese mismo nombre, y luego vimos La Dueña dos veces, y luego otra vez está haciendo Doménica Montero. Se hizo Soy tu dueña con Lucero. O sea, también ha sido una de las premisas más explotadas. Se hizo La Dueña, ¿no? Precisamente con Angélica Rivera. Luego Soy tu dueña con Lucero y Gale Spani. Doménica Montero con Angélica Boyer. Ajá. Mira, yo siento que pues ya no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, siento que ya todo está contado. Pero también siento como que los escritores o los productores tienen como cierta flojera, por así decirlo, digamos, de maquillar la premisa como para que nos la vendan un poco más fresca, más como que la sintamos más nueva, ya sabes. Entonces, pues sí te digo, o sea, siento que ahorita ya es el remake del remake del remake y te venden una historia original, pero te recuerda una historia de los 2000, de los 90, de los 80, ya sabes. Entonces, a la audiencia difícilmente la vas a convencer de que eso es una historia original, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me pasaba, hay una telenovela que se llama Vencer el Pasado. Que es de esta serie, ¿no? De Rocío Campo. De la saga Vencer. Que, por ejemplo, es una historia original. Que esas no, perdón, Chama, no sé si estoy en lo correcto. ¿Esas son originales? Son originales. Lo que la hace atractiva es justamente que te aborda temas de hoy en día. Esa, por ejemplo, te abordó temas de las redes sociales, de la ley Olimpia, ¿cómo se llaman? Pues sí, del acoso cibernético. O sea, te abordó esos temas, entonces te la hacía atractiva, ¿no? O sea, te cuentan el melodrama, el amor de una pareja, pero pues sí aderezado con estas premisas te digo, en este caso del acoso. Pues es que esa parte me parece que se agradece por parte de los productores y de las empresas que aprueban los proyectos, porque si bien la telenovela es una manera de entretenimiento, es un formato para entretener, al ser tan masivo, pues que abone, que traiga consigo una campaña informativa, una campaña de concientización, pues creo que puede hacer más. Podemos matar un pájaro de dos tiros. Por una parte se brinda entretenimiento y por otra parte se brinda información y sensibilización acerca de algún tema, ¿no? Justo, bueno, ya nada más como para terminar la idea que tenía. Por ejemplo, esa telenovela pues es original, pero tenía algo que me recordaba a Chespita. Esta telenovela de Lucero, de que buscando a sus familiares, a su papá, ya sabes, la protagonista buscando. Yo decía, ok, esa premisa ya la he visto. Que luego fue María Belén. Ajá, ¿no? justo. ¿Creo? Sí. Y entonces, o sea, cositas así que tú encuentras y tú dices, esto ya lo he visto en otra historia. O por ejemplo, está la también ya muy explotada premisa del Conde de Montecristo. Sí, apenas no tiene mucho, hicieron una versión de La Patrona, que se llama Minas de Pasión, que por donde la veas es Montecristo, pero nada más que versión mujer. Sí, fue la que aquí en México no le hicieron nada de promoción, ¿verdad? Sí le hicieron promoción, pero siento que estuvo como muy floja. Es una con Chantal Andere, como de época. Ah, bueno, esa fue el Conde. Ah, justo también hicieron el Conde de Montecristo. El Conde, Honorio. Esa fue de Telemundo. De Telemundo. Fue con Fernando Colunga, justamente. Y desarrollada en la época como de los años 50. Esa, con Chantal Andere, Ana Brenda Contreras, ahí claro, como pareja protagónica de Fernando Colunga. Pero esa no pasó nada aquí en México, ¿no? Aquí en México se hizo. No. La mayor parte del talento era mexicano, pero que decían mucho es Televisa, ¿no? Porque es todo Televisa yendo para allá. Que bueno, ahorita pues ya es como hay como mucha libertad, ¿no? Ya van de un lado para otro. Bueno, hoy porque ya no hay exclusividades. Las exclusividades, ¿no? Justo. Y también se hizo en Montecristo Televisión Azteca, ¿no? Ajá, se hizo en Televisión Azteca. Con Diego Olivera. Y Silvia Navarro, justamente. Hicieron esa historia. Pero bueno, es así basándose en la obra de Alejandro Dumas.
Pero te digo, hay tantas historias que te recuerdan a esa. Por ejemplo, en Colombia está una que se llama La Reina del Flow, que es una mujer que regresa, que es desterrada y regresa a cobrar venganza a los que le hicieron daño. O sea, desterrada de su ciudad, de su pueblo. Sí, que la llevan presa por un delito que no cometió. Y entonces otra premisa que también regresa a cobrar venganza, pero está ambientada en el mundo de la música urbana, del reggaetón. Entonces ahí, mira, pues la hacen atractiva también porque ya le cambian completamente como el contexto. No, y llaman a una audiencia que no está viendo telenovelas, justamente, que es la de los jóvenes, ¿no? Entonces hacen esa versión. Hicieron también una telenovela que se llama El Amor Invencible con Angélique Boyer, justamente. Y tiene la misma premisa, El Conde de Montecristo. O sea, por ejemplo, hablábamos de la telenovela turca o de la telenovela portuguesa. Siendo que, por ejemplo, aquellas telenovelas están basadas en la telenovela latina, en la telenovela mexicana. Bueno, es que ellos dicen sin rubores que ellos consumían esas partes. Y la han explotado muy bien ahora. Toda Europa. Hay actrices y actores mexicanos que son conocidos en muchísimas partes del mundo por las producciones, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que adquirieron el producto, se hicieron fans y lo mejoraron, ¿no? Sí, porque la televisión turca, a pesar de que tiene una cultura muy tradicional, y a pesar de que casi nunca, por decir que nunca, recurren a escenas sexuales, a violencia extrema, tienen unas historias muy buenas. Tienen unas historias que atrapan desde los primeros capítulos y ellos se han conservado el formato largo, ¿no? Así es, justo. Apenas hicieron también una versión de La Señora Facilet y sus hijas, que aquí se llamó Las Hijas de la Señora García. Pero no tiene nada que ver con la una con la otra, ¿eh? Nada que ver. La otra es larguísima, casi de 180 capítulos por ahí así. Esta la redujeron a muy pocos capítulos, sí, muy como que quitaron muchas cosas bastante interesantes de la historia que se trajeron. En esa siempre pasaba algo y siempre te quedabas atento para verla mañana, ¿no? Justo. Algo que siempre he aplaudido es cuando saben terminar un capítulo, cuando saben cerrar un capítulo. Porque tú dices, ok, ¿ahora qué va a pasar? Ahora ya me da ansiedad por verla, quiero verla, ya sabes. Y estábamos esperándola ahí, ¿no? Entonces, pues difícilmente pasa en las mexicanas, pero en las turcas, justo como bien lo comentas, pasa mucho. Yo esa telenovela turca, la de La Señora Facilet, me la aventé como, ha de haber sido como en un mes y medio, porque sí, iba yo de poco en poco. Pero me gustaba mucho, o sea, me atrapaba bastante. Mucho se critica esas telenovelas de que tienen escenas muy largas, una musicalización muy extensa. Pero aunque sea muy extensa, te mantienes ahí. O sea, hasta ves cómo va caminando en slow motion, ¿o cómo se dice? Va caminando lento y se miran y eso es atractivo. O sea, te quedas así. Y aparte, no sé qué opinas, pero al talento de más edad, a la gente mayor, no los usan como rellenos. De hecho, la señora Facilet es la protagonista, ¿no? Digo, aquí también lo fue con María Sorte y para nada desmereció en sentido de que es una gran actriz, que tiene mucha trayectoria, que es muy querida y que refrendó el lugar que tiene en el medio, en el mundo artístico. Pero allá, aquí estamos acostumbrados a que es una telenovela es casi trampolín, ¿no? Para el talento joven, y está bien. Pero en las historias turcas, los actores mayores son los protagonistas, ¿no? Sí, justo. Hay también otra telenovela que me recuerdo mucho, es La Novia de Estambul, que aquí se conoció como Eternamente Amándonos. La protagonista es la matriarca de la familia, ¿ya sabes? Igual que en Tierra Amarga, también justo. Una historia ubicada en 1977. Fue larga. Larga como la pandemia, porque es lo que yo veía. Pero muy buena, muy buena. Y es que también aquí en México se ha perdido mucho el otro día escuchaba una entrevista de una actriz que se llama Jessica Segura. Bueno, en una entrevista en un podcast que tiene con sus amigas. Las envinadas, ¿no? Envinadas, se me había ido. Y ella contaba que
una vez me parece que se encontró a una persona que exporta telenovelas turcas o que produce telenovelas turcas, algo así, y que le comentaba que ellos están haciendo lo que México dejó de hacer hace mucho tiempo, que es irse a la vecindad, irse al campo, irse a la hacienda, irse a una playa verdadera, porque aquí ya usan mucho la pantalla verde que conocemos, croma, ¿no? Del croma. Entonces ella comentaba eso, que Turquía ahorita está haciendo lo que México dejó de hacer, que es y que dominaba. Que dominaba muy bien. Entonces, ahorita justamente es el momento de las turcas. O sea, están pasando lo que México pasó en su momento. O sea, que tuvieron un muy buen auge. Y le está dando resultado. Así es. A mí me parece, no sé si ustedes tienen alguna opinión, amigos. Nos gustaría muchísimo que se manifestaran dejándonos sus comentarios. A mí me parece que ese liderazgo que tenía México lo fue cediendo. Sí. Lo fue cediendo al mismo tiempo que ejecutivos en la empresa. Y digo, hablo de Televisa porque es la principal, ¿no? Sí. Principal generador de contenidos a nivel América Latina. Y más ahora con Univision, que ya cubre toda la parte latina para Estados Unidos. Ese liderazgo, cada vez que entraba un nuevo ejecutivo tenía sus nuevas directrices. Sí. Y cambiaban. Hace algunos años, quizá 10, empezaron las telenovelas clásicas con un formato mucho más pequeño. Rehicieron Cuna de Lobos, que para nada funcionó. Rehicieron Rubí, a la que le fue bien. Rehicieron varias. No sé si tú recuerdas. La Usurpadora alguna. También. La Usurpadora la volvieron a hacer. Que también es el remake del remake, ¿no? Sí. Volvemos a lo de las premisas explotadas. Sí. Sí, yo me pregunto, habiendo tanta gente joven en todas las carreras, seguramente hay escritores que, si bien nos van a contar de alguna manera lo mismo, seguramente tendrán elementos para refrescar, para remozar, para actualizar las historias, y que éstas se hagan creíbles para la época en la que estamos, conocidas para las personas que ya la vieron y atractivas para los dos espectros, ¿no? Yo creo que debe haber escritores. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en Netflix recuerdo mucho Monarca con Irene Azuela, Osvaldo Benavides. ¿Era producción de Salma Hayek? Sí, justo. Claro. Hicieron... Es una telenovela, o sea, tú por donde la veas es una telenovela. Obviamente... Una muy buena intriga pasional, sexual, de interés, de secretos. Sí, fue buena. O sea, pocos capítulos, pero con el ADN, con el rush, como le comentan, de una telenovela, de un melodrama puro. La familia luchando ahí entre ellos. El poder, justamente. Obviamente, pues también, como decíamos hace rato, la aderezan con elementos actuales. En este caso, por ejemplo, pues negocios no tan lícitos, ya sabes. Y las libertades de la pareja que tenía esta pareja, ¿no? De Gabriela de la Garza y Osvaldo Benavides, que tenían ahí un amigo tenía un amigo que los acompañaba, ¿no? Justo. Entonces, sí, eso a mí me parece que son historias que pudimos ya haber visto, pero que, pues, con una buena estructura literaria pueden hacerse otra vez. Pueden producirse y pueden hacerse atractivas para el público. Claro. También, por ejemplo, bueno, ahí hicieron un intento en La Usurpadora, el musical. O sea, tomaron como base La Usurpadora con Isabela Castillo. La hicieron musical. Pero bueno, ahí al menos se les vio las ganas de que querían contarnos la misma historia de una manera diferente. ¿Musical para telenovela? No, fue una película, fue para cine, de videocine justamente. Entonces la hicieron con Fernanda Castillo y Isabela Castillo se llama Castillo. La actriz. Okay. Es una actriz que se ha desarrollado mucho en Telemundo, El Señor de los Cielos. Okay. Por ejemplo, hicieron esa historia, pero bueno, ahí al menos se les vieron las ganas de querernos contar la misma historia de una manera distinta. No funcionó también a mi gusto, pero bueno, al menos lo intentaron. Ahora, también es un problema, ¿no? Porque de repente tomas una historia icónica, la haces así, o sea, ¿qué esperas que el público te diga? O sea, te va a acribillar, y más ahora. Sí, porque la telenovela siempre debe tener lágrima, ¿no? Sí. Intriga. Y aquí tenían música, comedia, pero una comedia
Bueno, no sé qué opine la audiencia, pero por ejemplo a mi gusto, o sea, de repente había una escena cómica, un diálogo cómico y me quedaba así, pensando, Entonces, no me dio risa, ok. ya sabes, o sea, hasta te No sientes... estaba bien lograda. Ajá, hasta te sientes incómodo de verla, justamente, no estaba bien lograda, no lograron bien esa película, pero bueno, te digo, intentaron Oye, y hacer. hablando de telenovela, de series que parecen telenovela porque se han hecho en muchas temporadas, me viene a la mente toda esta producción que ahora se ha hecho, sí en formato de serie, todo lo referente a los narcos, a todos estos personajes que a través de esas producciones se vuelven aspiracionales, ¿no? Como El Señor de los Cielos, no sé en qué temporada va. Ya va para la 11ª. La 11ª. Toda esta estructura que nos muestra un poco cómo en el imaginario del escritor, que debe estar documentado de una y de muchas maneras para recrear esos ambientes, la manera en la que cómo interactúan los bandos, cuando se pelean, cuando se cobran venganzas, cuando se cierran acuerdos. A la gente le gustó mucho, ¿no? En su momento le gustó. Ahorita siento que sí la han dejado a un lado, que ya la han desplazado un poco. Justo porque también fue como algo muy, pues sí, muy explotado, muy estirado. Estiraron mucho esa liga. Y no solamente con El Señor de los Cielos, por ejemplo, también La Reina del Sur, con Kate del Castillo, pero hicieron otras. Por ahí hizo Mauricio Ockman el Chema, ¿no? También. El Chema. Que se desprendió de... Del Señor de los Cielos, Ana Serradilla, La Viuda Negra, Mauricio Islas, El Capo, o las tantas sintetas, ¿no? De Paraíso. ¿no? Exactamente. Hay una, no sé por qué me acordé de ella, pero hay una que se llama Las Buchonas, que fue una producción de W Studios que vio la luz en el desaparecido Blim. O sea, la lanzaron sin promoción alguna y bueno, pues ya hay que lanzarla. Se ve así, ya sabes. Las Buchonas. Las Buchonas se llama. Es con Alejandra Robles Gil, Vanessa Arias, Tali García y Candela Márquez. Son las 4 buchonas. Uh-huh. No me preguntes por qué me acuerdo de ella, pero me acuerdo. En algún momento creo que me tocó cubrir esa noticia de que, bueno, pues van a estrenar y no pasó nada. No pasó nada, no trascendió, o sea, pero tampoco le hicieron promoción. Exactamente. También está la piloto con Livia Brito. O sea, siento que ese formato pegó solamente en, ¿qué te parece? En 2012, 2013, por aquella época justamente cuando se estrenó la primera temporada del Señor de los Cielos. O sea, fue como el boom y de que todos estaban... Y fue el papel que le llegó justo en el momento, el papel que necesitaba Rafael Amaya, porque de otra manera, pues siempre iba a ser el amigo del galán, o justo. No sé, como que el amigo de... Igual Fernanda Castillo comentaba eso, claro. que pues fue el personaje que le cambió la carrera. Y ¿Mónica? Mónica Robles. Mónica Robles, claro. Mónica Robles, ¿no? Un personajazo, lo bordó muy, muy bien. Sí, es que ella es muy buena actriz. Claro, y también no pasaba de la amiga de la hermana de. Entonces, justamente ella también lo comentaba, y algo que siempre rescato. Siempre que de repente ando ahí como aburridón, veo esas entrevistas. Me gusta como ver esas entrevistas. Pues sí, para conocer el punto de vista de los actores que ahora se dedican a hacer series, películas, ya sabes, y que en su momento pues se dedicaban a hacer telenovela. Oye, ¿y eres fan de ver telenovelas viejas? O sea, de... Fíjate que ya no las aguanto tanto. No, ya no. Sí las veo, por ejemplo, no tiene mucho Vicuna de Lobos. Por segunda vez, la original justamente. Las veo, pero así que sea muy, muy fan de verla a detalle, de pues sí, como de disfrutarla, ya no tanto, ¿sabes? Como que sí, ya me cuesta ver telenovelas de los 80s, 90s. Justamente punto a lo mejor por la imagen, la fotografía, el sonido, o sea que no es... Sí, como era muy, otra producción, ¿no? Justo. Es como muy tedioso ya estarle prestando atención cuando de repente ya estás escuchando ese audio,
Sucio, ¿no? Sucio, exactamente, y ver esa imagen sucia. O sea, ya en esa parte me cuesta mucho verla. Pero por ejemplo, sí te puedo ver. A ver, ¿qué telenovelas antiguas te puedo ver? El privilegio de amar, por ejemplo, podría verla así. Que ahora estamos a punto de que se... Hablando del remake, estrenen, del remake. Sí, que ya se va a estrenar Los hilos del pasado con Yadira Carrillo. Una nueva versión. Otra versión. Otra versión. Para ir cerrando, Chema, ¿qué sabes de las nuevas producciones que están haciendo? Vienen varias, ¿no? Se están haciendo. Se sigue produciendo la telenovela. ¿No? A mí me impacta porque pues mucho se habla de que ya la telenovela no pega, pero pues siguen produciendo. Ahorita me sorprende porque... Y tienen anunciantes, que eso es lo más importante, ¿no? Justo. Si no hubiera anunciantes para ese tipo de contenidos, para esos horarios, definitivamente habría otro tipo de contenidos que en las pantallas es ahora. Totalmente. Y ahorita, por ejemplo, están como le conocemos coloquialmente, están enlatando muchas telenovelas porque ya las empiezan a grabar, pero se estrenan hasta el próximo año. Por ejemplo, Doménica Montero, que hablábamos de ella, terminan de grabar creo que en septiembre y se estrena hasta enero. Ahorita van a grabar una nueva... Estrenan cuando el producto ya está terminado. Y antes estábamos acostumbrados, a que iban al aire, casi pegados al aire. Pegados al aire, justamente. También no tiene mucho que pasó con Regalo de Amor, que ahorita la estamos viendo a las 6:30. La terminaron de grabar hace como 3 meses y no tiene mucho que la estrenaron. Van a grabar una nueva versión de La Malquerida, de Jacinto Benavente, con Sebastián Rulli. La terminan de grabar este año y la estrenan hasta el próximo año. Entonces, fíjate. así están. No sé qué está pasando, pero bueno, cuestión de estrategias por parte de los productores. Y aparte, pues por otro lado, también estábamos acostumbrados a que en algún momento Televisión Azteca también tenía su propia propuesta, ¿no? Una cartera de producciones que hacían la competencia o que por lo menos eran otra propuesta de historias. Sí, a lo mejor con elencos muy parecidos, porque la mayor parte de los actores eran provenientes, por lo menos los más importantes, eran provenientes de las filas de Televisa, pero por muchos años Azteca también significó una opción para este tipo de producciones. Era una fuente de trabajo para toda esta gente, tanto talento como a nivel técnico, que se dedican a hacer estos contenidos. Y pues tiene años que ya no producen. De hecho, la de Litzy y Daniela Castro tiene meses y meses que se acabó, ¿no? Justamente que terminaron de grabarlas. Ya termina el aire mañana, el viernes. Ya termina el aire. Pues digamos que tuvo ahí a su público cautivo. Ahí la ovación, no sé qué tan de acuerdo estás conmigo, la ovación en general fue para Daniela Castro, ¿no? Para Daniela Castro podría ser. Pero es que sabes que con Daniela pasa algo que nos recuerda mucho a sus personajes que hizo en Televisa. en esta telenovela de Televisión Azteca nos recuerda sí o sí a personajes que hizo en telenovelas como Mi Pecado, Lo que la vida me robó. Lo que la vida me robó. Claro. Ese yo creo que es uno de los mejores de su carrera. Sí, yo creo también es de las actrices que se quedó con su personaje, como Gabriela Espani con La Usurpadora, no sé, Carlos Bonavides con Huicho Domínguez, ¿no? La señora María Rubio, que en paz descanse, pues también ella comentaba, ¿no? Que se quedó ya de por vida como Catalina Krill, ¿no? Sí, aunque después hizo otros trabajos. Y con Daniela Castro siento que pasa lo mismo ahora, que se quedó con su personaje de Lo que la vida me robó. Entonces, se extraña esa competencia, yo siento, bueno, a opinión personal, siento que extraño esa competencia de televisoras que veíamos en los 2000. Y Imagen lo he intentado un par de ocasiones, con muy mediano éxito. Claro, sí, hicieron... Una con Jorge Salinas, ¿no? Un poquito tuyo. Y una con Ana Belena que se llamaba La Taxista. Pero pues no. Y otra con Carlos Ferro. Así Vuelve Temprano. Y Gabriela de la Garza. No, recientemente es una con Carlos Ferro y esta niña Estefanía... Ligeramente Diva. Estefanía Villarreal. Estefanía Villarreal. Bueno, esa la producieron para plataforma de streaming. Pero, ¿sí? Pero pues me imagino ahí
como para seguir recuperando, digo yo, pues la pasaron justamente en Imagen pero era Televisión. para plataformas. Sí, Ok. para Mercado Play o algo así, una plataforma de Mercado Libre. Para esa. Ok. Sí, pero sí, sin éxito han Sí, no intentado pasó hacerlo. nada. Igual hicieron una con Betty Monroe que se llamaba Muy Padres, que compitió, me acuerdo que fue como muy polémico, que compitió con una que se llamaba Papá a toda madre. O sea, eran casi las mismas historias. Compitieron directamente y yo decía, híjole, ya no hay. En aquel momento decía, ya no hay creatividad, como ahora muchos dicen. Pero bueno, uno. ¿Y de las que están ahorita, te gusta alguna? De las que están ahorita actualmente. Hay una que se llama Monteverde, la de Monteverde, me gusta. O sea, no me encanta. Es la de Gabriel Soto, ¿no? Ujú. Con África Zavala. Con África Zavala, justamente. Está muy entretenida, creo que es una historia bastante fresca, bastante ligera y bastante familiar. Me gusta mucho. ¿Es que Lucero Suárez? De Lucero Suárez, justamente. La productora. Regalo de amor, que ahorita está a las 6:30, también me gusta mucho. ¿Es la que habla de la maternidad subrogada? Habla de la maternidad y de la paternidad. Por ejemplo, de la maternidad, una mujer que le llega a una hija sin ella esperarlo. Ah, ok. ¿Sí? O sea, tenía el matrimonio perfecto, ya sabes, también típica premisa. Y se entera que, bueno, se le muere el marido y se entera que pues su vida no era tan perfecta. Le dejó una hija que no, pues no es de ella, es Alejandra Robles Gil, la protagonista. Y también habla de la paternidad de un... bueno, ella es estéril, hablan de la esterilidad de la mujer. Y también hablan de la paternidad de un hombre que no puede ser papá por un trauma que tuvo porque se le murió un hijo. O sea, nos lo muestran en flashback. Y por ese trauma no puede tener hijos. Entonces hablan esos temas y tú dices, ok, bueno, suena interesante. Claro. Y pues también que es antes muy... también tú eres muy chavo, pero ese tipo de cosas antes ni se mencionaban en las historias, ¿no? Eran como temas muy atrevidos, ¿no? Que claro, podían... la infertilidad de la mujer, por ejemplo, yo me acuerdo que había una telenovela, perdónenme, se me olvidó ahorita el nombre, pero yo me acuerdo de haber visto que tocaban ese tema muy por encimita, o sea, como que hasta a la hora de los actores estar dando su diálogo les daba miedo decirlo. Entonces, pues nada, sí era muy, muy tabú ese tema y ahorita pues ya, bueno, al menos ya nos están mostrando un poquito algo diferente, ¿no? Pues ya nos muestran a una protagonista diferente. Que hoy, por ejemplo, su productora, que es la señora Silvia Cano, presentó hoy a sus nuevos protagonistas y va a hablar también de la maternidad, pero desde otro punto. Entonces también va a estar como muy interesante ver esa presentó nuevos protagonistas, o sea, va a ser nueva novela. Hoy. Es Adriana Rubier, okay. Dana García, actriz colombiana, Osvaldo Benavides y un actor que se llama Juan Martín Jauregui. Sí. Es una telenovela turca también. ¿Cómo se llama? Hermanas, un amor compartido. Oye, ¿y de qué basada en qué historia? Es una telenovela que se llama No llores, mamá. Es una telenovela turca. Okay. Entonces, por ejemplo, yo hoy entrevisté a su productora y le decía, ¿qué de diferente tiene Regalo de Amor? Como nos la presentó, me suena un poquito a esa historia. Y ella me dice, ok, dice, aquí te estamos presentando a una mamá que es infértil, no puede tener hijos y le llega una hija sin ella quererlo. Bueno, pues aquí nuestra protagonista tiene a su hija y de repente... por sus errores en la vida, la abandona y se la deja a su hermana, ¿no? Entonces su hermana se hace cargo de la hija. Entonces ahí también como que nos presentan, pues sí, como te decía, la maternidad es de otro punto. Yo digo, me interesa mucho verla. No he visto la turca, la voy a buscar. Es muy bonita, sí. Es muy bonita. La voy a buscar y y pues sí, pero pues también me intriga un poco, ¿no? Viene también Mi Verdad Oculta, que es una telenovela. Susana González. Basada en una telenovela chilena, que aquí van a hablar del abuso que sufre una mujer. Y ahí nos vamos un poco también a que va a ser muy Conde de Montecristo, porque regresa años después a vengarse. Ok. Esas son las que vienen. Vamos a seguir hablando de este tema. Yo creo que siempre dará mucho de qué hablar, siempre dará mucho de qué opinar. Por favor, déjenos sus comentarios.
Chema, te agradezco muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Hombre, Amigos, gracias. por favor, déjenos sus comentarios, a ver qué les pareció. Díganos qué nos faltó abordar, o sugiéranos temas también, o sugiéranos también de qué producciones podemos también seguir hablando aquí. Por lo pronto yo me despido. Esta fue una emisión más de Que Ver 321. Yo soy Fernando Rivero. Chema, gracias. Gracias a ti. Gracias por la invitación. Y desde la redacción del Periódico Universal, los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión de este espacio. Por lo pronto, no me queda nada más que desearles muy buen día y hasta la próxima.